El fuego tiene memoria. Halima lo sabe porque cada vez que alguien enciende una fogata, cada vez que el sol poniente tiñe el cielo de naranja, cada vez que una vela parpadea en la oscuridad, ella está de vuelta en aquel pozo, con el agua hasta las rodillas y el terror hasta la garganta, viendo cómo las llamas devoran la choza donde sus hermanas gritan por última vez. Han pasado 18 años desde aquel día en Darfur, pero el humo todavía vive en sus pulmones. A veces, en las noches más silenciosas del campo de refugiados en Chad donde ahora vive, todavía puede escuchar sus voces: Amina de 12 años, Zara de 10, la pequeña Muna de apenas 5. 3 voces que se convirtieron en cenizas mientras ella se hundía más profundo en el agua oscura, obedeciendo la última orden de su madre. Pero comencemos antes del fuego, cuando las hermanas todavía trenzaban sus cabellos juntas y el pozo era solo un pozo. Era abril de 2005. El conflicto en Darfur llevaba 2 años convirtiendo aldeas en cementerios y familias en estadísticas. En la pequeña aldea de Tawila, la familia de Halima vivía como habían vivido sus ancestros durante generaciones, cultivando mijo, criando cabras, midiendo el tiempo por las estaciones de lluvia y sequía. El padre de Halima, Ibrahim, había muerto el año anterior. No por las balas o los machetes de los Janjaweed, sino por una fiebre que se lo llevó en 3 días. Una muerte ordinaria en tiempos extraordinarios. Su madre, Khadija, mantuvo a la familia unida con esa fuerza silenciosa de las mujeres que no tienen el lujo de derrumbarse. 4 hijas en tiempos de guerra. Khadija sabía lo que eso significaba. Había escuchado las historias de otras aldeas: niñas violadas, mujeres embarazadas abiertas como frutas, bebés estrellados contra las rocas. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A dónde huir cuando el terror venía de todas partes? Halima, con sus 9 años, era la tercera hija. No la mayor como Amina, que ya mostraba las curvas que atraían miradas peligrosas. No la segunda como Zara, cuya belleza precoz hacía que Khadija la mantuviera cubierta incluso dentro de casa. Y no la bebé como Muna, que todavía creía que el mundo era un lugar seguro. Halima era la del medio, la observadora, la que notaba cómo su madre contaba las cabras cada mañana con creciente preocupación, cómo miraba hacia el horizonte buscando polvo que anunciara jinetes. La aldea había desarrollado un sistema de advertencia. Los niños pastores en las colinas vigilaban. Una fogata significaba paz. 2 fogatas significaban precaución. 3 fogatas significaban correr. Ese día de abril, Halima estaba ayudando a su madre a moler mijo cuando vieron las 3 fogatas en la colina. 3 columnas de humo negro contra el cielo azul impecable de Darfur. El mortero cayó de las manos de Khadija, el mijo esparciéndose como pequeñas promesas rotas. Los gritos comenzaron antes de que pudieran ver a los jinetes. Venían del extremo norte de la aldea, donde vivía la familia de Abu Bakr. Gritos que no sonaban humanos, que hablaban de cosas que las gargantas no deberían poder expresar. Khadija se movió con la eficiencia del pánico controlado. Agarró a Muna, ordenó a las otras seguirla. No hacia las chozas, trampa mortal. No hacia el bosque, demasiado lejos. Hacia el pozo. El pozo comunal estaba en el centro de la aldea, a 50 metros de su choza. Era profundo, cavado durante una sequía especialmente brutal hace décadas. El agua estaba a unos 4 metros de profundidad, fría y oscura incluso en los días más calurosos. Mientras corrían, Halima vio las primeras figuras a caballo entrando a la aldea. Hombres con turbantes que cubrían todo excepto los ojos, rifles colgando casuales como extensiones de sus brazos. Los Janjaweed. Los demonios a caballo de los que todos hablaban en susurros. Khadija llegó al pozo y sin dudarlo comenzó a bajar a Halima por la cuerda gastada que siempre colgaba allí. El pozo era estrecho, apenas suficiente para una persona adulta. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo resbaladizo. Halima descendió, el terror dándole fuerza a sus pequeños brazos. El agua estaba más fría de lo que recordaba, robándole el aliento cuando la tocó. Se hundió hasta las rodillas, luego hasta la cintura, temblando en la oscuridad. Miró hacia arriba. El círculo de luz parecía imposiblemente lejano. Podía ver el rostro de su madre recortado contra el cielo. Khadija sostenía a Muna, indecisa. No había espacio para todas. No había tiempo.
Los gritos se acercaban. Disparos. El relinchar de caballos excitados por la violencia. Khadija tomó una decisión que la perseguiría por el resto de su corta vida. Bajó solo a Halima. A la del medio. A la que tenía más posibilidades de permanecer callada en la oscuridad. Su madre se inclinó sobre el borde del pozo. Sus palabras cayeron como piedras en el agua. Órdenes desesperadas disfrazadas de amor maternal. No hables. No te muevas. No subas hasta que todo esté en silencio. Si te ven, serás la siguiente. Promételo. Promételo. Halima prometió, sus dientes castañeteando por el frío y el miedo. Khadija desapareció del borde. Halima escuchó sus pasos alejándose rápidamente, llevándose a sus otras hijas. ¿Hacia dónde? No sabía. Solo quedaba el círculo de cielo y el agua negra que la rodeaba como un abrazo líquido. Los sonidos de la masacre llegaban amortiguados pero claros al pozo. Disparos esporádicos. Gritos que se cortaban abruptamente. El llanto de niños que terminaba demasiado pronto. Y risas. Eso era lo peor. Las risas de hombres divirtiéndose con su trabajo. Halima se presionó contra la pared del pozo, encontrando un pequeño saliente donde podía apoyar parte de su peso. El agua le llegaba al pecho, fría como la muerte. Cerró los ojos y trató de no escuchar, pero los sonidos penetraban incluso a través de sus manos sobre los oídos. Entonces escuchó las voces de sus hermanas. Primero Amina, su voz grave ya casi de mujer, rogando. Por favor. Somos solo niñas. Por favor. Las palabras se repetían como una oración que nadie respondería. Luego Zara, gritando el nombre de su madre. Mamá. 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 Como si repetirlo suficientes veces pudiera materializarla. Y Muna. La pequeña Muna que no entendía, que preguntaba por qué, que quería ir a casa. Halima mordió su mano para no gritar. La promesa a su madre era una cadena que la ataba al silencio. Si te ven, serás la siguiente. Las palabras se repetían en su mente, mezclándose con los gritos de sus hermanas. Los hombres hablaban en árabe, su acento del norte claro incluso a través del agua y la distancia. Discutían qué hacer con las niñas. Las voces iban y venían, algunas a favor de llevarlas, otras de terminar rápido. Halima entendía suficiente para saber que ninguna opción significaba salvación. Fue entonces cuando comenzó el humo. Al principio, Halima pensó que sus ojos la engañaban. El círculo de cielo sobre ella se oscureció, no con nubes sino con algo más denso. El olor llegó después, madera quemándose, paja, algo más que su mente se negaba a identificar. Los gritos de sus hermanas cambiaron. Ya no rogaban ni llamaban a su madre. Ahora era puro terror animal, el sonido de criaturas atrapadas entendiendo su destino. Halima podía escucharlas golpear las paredes de la choza, buscando una salida que los hombres habían bloqueado. Desde su prisión acuática, Halima solo podía ver el humo espesándose, volviéndose negro. Las chispas comenzaron a caer como lluvia infernal, algunas cayendo al pozo donde morían con un siseo en el agua. El calor llegó después, incluso a través de metros de profundidad, convirtiendo el aire en algo difícil de respirar. Las voces de sus hermanas se mezclaron en un único grito que parecía venir de tres gargantas pero un solo dolor. Halima hundió su cabeza bajo el agua, pero incluso ahí podía escucharlas. El agua no bloqueaba el sonido, lo distorsionaba, lo convertía en algo aún más terrible. Cuando emergió jadeando por aire, el grito había cambiado. Más débil. Entrecortado. Muna había dejado de gritar primero. Su vocecita simplemente se detuvo, como una vela apagada. Zara duró más, su voz volviéndose ronca, luego un susurro, luego nada. Amina fue la última, y cuando su voz finalmente se quebró y murió, Halima supo que estaba completamente sola. Pero no podía moverse. No podía subir. La promesa la encadenaba al agua como si fuera hierro. Si te ven, serás la siguiente. Las horas pasaron. O tal vez fueron minutos que se sintieron como horas.
El tiempo pierde significado cuando estás suspendida entre la vida y la muerte, entre el agua y el fuego, entre la obediencia y el deseo desesperado de correr hacia lo que sabes que ya está perdido. Los Janjaweed se fueron eventualmente. Alima escuchó los caballos alejándose, las voces desvaneciéndose, llevándose consigo risas satisfechas y dejando atrás silencio y cenizas. Pero todavía no subió. El sol cruzó el cielo. Las sombras cambiaron. El humo se disipó lentamente, reemplazado por el olor que quedaría para siempre en su memoria. Fue el silencio lo que finalmente la hizo moverse. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la muerte. Un silencio tan completo que incluso los pájaros habían huido. Lentamente, con miembros entumecidos por el frío y el terror, Alima comenzó a trepar. La cuerda estaba parcialmente quemada. Pedazos se deshacían bajo sus manos, pero aguantó lo suficiente. Cuando su cabeza emergió del pozo, el mundo que encontró no era el que había dejado. La aldea había desaparecido. En su lugar había un paisaje de cenizas y formas que no quería examinar demasiado de cerca. Chozas reducidas a círculos negros. Cuerpos esparcidos como muñecas rotas. Y en el centro, donde había estado su hogar, un montón de escombros carbonizados que todavía humeaban. Alima se arrastró fuera del pozo completamente. Sus piernas no la sostenían al principio. Se movió a gatas hacia los restos de su choza, aunque cada instinto le gritaba que huyera. Tenía que ver. Tenía que saber. No quedaba mucho por reconocer. Las paredes de barro se habían derrumbado hacia adentro. El techo de paja había desaparecido completamente. Y en el centro, 3 formas pequeñas que podrían haber sido troncos quemados si no fuera por los detalles que el fuego no había podido borrar completamente: el contorno de una mano extendida, la curva de una columna vertebral, fragmentos de tela que alguna vez fueron vestidos de colores brillantes. Alima no lloró. No gritó. Se sentó en las cenizas todavía tibias y esperó. ¿Qué esperaba? No lo sabía. Tal vez que su madre apareciera. Tal vez que los Janjaweed regresaran a terminar el trabajo. Tal vez que el mundo simplemente terminara, porque ¿qué sentido tenía continuar en un mundo donde las hermanas podían convertirse en cenizas mientras tú te escondías en el agua? Fue la sed, irónicamente, lo que la hizo moverse. Después de horas en el agua, su garganta ardía. Se arrastró de vuelta al pozo, pero no pudo obligarse a beber. El agua sabía a culpa, a supervivencia comprada con silencio. Al anochecer, llegaron otros supervivientes. Mujeres en su mayoría, algunas heridas, todas rotas de formas que las vendas no podían arreglar. Encontraron a Alima sentada junto al pozo, cubierta de ceniza, mirando sin ver. Una mujer mayor, Safiya, la reconoció. Había perdido a sus propios hijos pero conservaba suficiente humanidad para arrodillarse junto a Alima. Trató de hacer que hablara, que llorara, que reaccionara. Pero Alima había dejado su voz en el pozo junto con su obediencia tardía. Entre las supervivientes no estaba Khadija. Algunos dijeron haberla visto correr hacia el bosque. Otros juraron que los Janjaweed se la habían llevado. Nadie sabía con certeza. En el caos de la masacre, las madres se perdían tan fácilmente como las hijas. Las supervivientes decidieron caminar hacia el este, donde había rumores de un campo de refugiados. No podían enterrar a todos los muertos, eran demasiados y ellas muy pocas. Pero Safiya insistió en al menos cubrir los restos de las hermanas de Alima con tierra. Fue un entierro pobre para 3 niñas que merecían crecer, casarse, tener hijos propios, morir viejas en sus camas. Alima caminó con las demás, pero no con ellas. Su cuerpo seguía los pasos, pero su mente permanecía en el pozo, en ese momento de decisión imposible entre la desobediencia que podría haberla matado y la obediencia que la mató de formas que el fuego nunca podría. El viaje al campo de refugiados tomó 4 días. Caminaban de noche, escondiéndose durante el día. Comían raíces y hojas cuando las encontraban. Bebían de charcos lodosos que sabían a desesperación. Algunas mujeres murieron en el camino. Las dejaban donde caían, sin fuerzas ni tiempo para más. Alima sobrevivió,
aunque no estaba segura de por qué su cuerpo insistía en continuar cuando todo lo demás había terminado. Llegó al campo de refugiados en Chad convertida en algo que no era exactamente una niña pero tampoco otra cosa identificable. Los trabajadores humanitarios la registraron: Halima, 9 años, huérfana, aldea Tawila. Números en una lista interminable de tragedias. En el campo, intentaron ayudarla. Había consejeros que hablaban de trauma en idiomas que no entendía completamente. Había otros niños que habían visto cosas similares o peores. Había comida, no mucha, pero suficiente para sobrevivir. Había tiendas de campaña que no se quemaban, aunque Halima no podía dormir en ellas sin sentir que las paredes se cerraban. Pero sobre todo, había fuego. Fogatas para cocinar. Velas para luz. El sol mismo parecía arder con más intensidad sobre el campo. Y cada llama llevaba a Halima de vuelta al pozo, a las voces de sus hermanas, a la promesa que la mantuvo viva y las dejó morir. Una noche, meses después de llegar al campo, Halima habló por primera vez. Fue durante una pesadilla. Gritó los nombres de sus hermanas, rogándoles que se callaran, que los hombres las escucharían, que tenían que esconderse en el pozo con ella. Las mujeres en su tienda la despertaron, pero el daño estaba hecho. Había roto su silencio, y con él, la última barrera contra la culpa. Las palabras volvieron lentamente después de eso, pero nunca como antes. Halima hablaba lo necesario para sobrevivir, pero nunca sobre el pozo, nunca sobre el fuego, nunca sobre la elección imposible de una madre y la obediencia mortal de una hija. Creció en el campo. De niña traumatizada a adolescente amargada a mujer joven que cargaba su historia como otros cargan cicatrices, visible para quien supiera mirar, invisible para quien prefiriera no ver. Aprendió algo de inglés de los trabajadores humanitarios. Ayudaba en la clínica, encontrando cierto consuelo en vendar heridas que sí podían sanar. A los 18, conoció a Joseph, un refugiado de Sudán del Sur con sus propios fantasmas. Se casaron no por amor sino por la comprensión compartida de que algunos dolores son demasiado grandes para cargarlos solos. Tuvieron hijos, 3 niñas, porque el universo tiene un sentido del humor cruel. Halima las llamó Amina, Zara y Muna, porque los nombres no deberían morir aunque las personas sí. Pero cada vez que las veía jugar juntas, cada vez que trenzaban sus cabellos o se peleaban por tonterías o se abrazaban para dormir, Halima estaba de vuelta en el pozo. Vigilaba obsesivamente, nunca las dejaba fuera de su vista, construía planes de escape elaborados para peligros que existían más en su memoria que en el presente. Una noche, su hija mayor, esta nueva Amina que nunca conocería a su tocaya, le preguntó por qué nunca encendían fogatas como las otras familias. ¿Por qué comían comida fría cuando todos los demás cocinaban? ¿Por qué su madre se estremecía cada vez que alguien encendía un fósforo? Halima miró a su hija, esta niña que tenía la edad que ella tenía cuando el mundo se quemó, y por primera vez en 18 años, contó la historia completa. Le habló del pozo, del agua fría, de la promesa imposible. Le habló del humo y los gritos y el silencio después. Le habló de 3 niñas que se convirtieron en cenizas mientras su hermana se convertía en piedra. Amina escuchó con la solemnidad de los niños que intuyen verdades demasiado grandes para su edad. Cuando Halima terminó, su hija la abrazó con fiereza de leona joven. La niña no dijo que no fue su culpa, porque incluso a su edad entendía que la culpa no obedece a la lógica. No dijo que hizo lo correcto, porque no había opciones correctas ese día. Solo susurró que la amaba, que sus hermanas la amaban, que el amor sobrevive incluso al fuego. Esa noche, por primera vez en 18 años, Halima encendió una vela. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes de la tienda. Por un momento, estuvo de vuelta allí, el humo, los gritos, el agua fría. Pero luego miró a sus hijas, estas nuevas Amina, Zara y Muna, vivas y cálidas y reales, y entendió algo. El fuego tiene memoria, sí. Pero también la tiene el agua. Y mientras el fuego recuerda destrucción, el agua recuerda supervivencia. Ella había sido el agua ese día, fría, profunda, preservando vida incluso cuando no podía salvar todo. No era una elección que hubiera hecho, sino una que le fue impuesta, pero había sobrevivido para contar la historia, para recordar a 3 niñas que el mundo preferiría olvidar. Halima mantiene la vela encendida ahora.
No siempre, no constantemente, pero a veces. Por sus hermanas que se convirtieron en luz. Por su madre que tomó una decisión imposible. Por la niña en el pozo que cumplió una promesa que la rompería para siempre. Y en las noches más oscuras del campo de refugiados, cuando sus hijas duermen seguras en sus brazos, Halima les susurra los nombres de sus otras hijas, las primeras, las que el fuego tomó, Amina la valiente, Zara la hermosa, Muna la inocente. Las mantiene vivas en historias, en nombres, en el amor feroz de una superviviente que aprendió que a veces el precio de vivir es llevar a los muertos contigo para siempre. El pozo en Tahuila probablemente ya no existe. La aldea misma es solo otro nombre en la larga lista de lugares borrados. Pero en algún lugar en Chad, en un campo de refugiados que el mundo prefiere ignorar, una mujer enciende velas y cuenta historias y se niega a dejar que el fuego tenga la última palabra. Porque esa es su venganza contra los hombres que quemaron su mundo, ella recuerda. Y mientras recuerde, sus hermanas no habrán desaparecido completamente. Viven en el espacio entre el agua y el fuego, entre la obediencia y la culpa, entre una niña que se escondió y una mujer que finalmente aprendió a emerger.